bueno, el día de hoy estamos con la doctora Claudia Sepúlveda para hablar de la lactancia, del control prenatal y todo el proceso que para cuando somos las nuevas mamás y nos dicen que estamos embarazadas, nos cambia el mundo. Y yo creo que en manos de expertos nos pueden decir cómo llevar este proceso de la mejor manera, doctora. Claro, sí. Es muy importante pues para las futuras mamás y papás que sepan que el control prenatal es una etapa muy importante porque es la preparación de la llegada de un bebé, ¿verdad? Y pues no es cualquier evento, es un evento muy importante porque de ser una pareja, una mujer, un hombre solos, pues ahora tienen que tener todos los cuidados que vamos a estar con un bebé y que todo eso tiene que tener cambios en la mamá, en el papá y pues en el ambiente familiar en general, ¿verdad? Es muy importante que sepan que el control prenatal tiene que ser mensual, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que con el hecho de hacernos los ultrasonidos es suficiente para llevar un control prenatal. Y hay muchos lugares en donde solo hacen los ultrasonidos, pero las consultas mensuales nos sirven para poder llevar, pues no nada más los ultrasonidos y la carita del bebé, que a veces queremos ver eso nada más, ¿verdad? Nos sirve para ver desde la mujer el peso que tenemos, si es un peso saludable, si tenemos una adecuada dieta, cómo está nuestra presión arterial, ¿verdad? Porque es muy importante, hay enfermedades que se presentan con hipertensión o preeclampsia, ¿verdad? En el embarazo y con un adecuado control lo podríamos diagnosticar. Cómo tenemos la glucosa, que es lo que nos puede ayudar a diagnosticar lo que se llama diabetes gestacional y eso también todas las consultas lo valoramos. Otra cosa importantísima es que al estar embarazadas aumenta el riesgo de las infecciones vaginales y infecciones de orina. Y las infecciones es un dato muy importante porque es lo que nos puede hacer que tengamos un parto antes de tiempo o pretérmino. Entonces en las consultas podemos ver si las pacientes presentan estos datos, hacer los exámenes y diagnosticar una infección a tiempo que nos puede prevenir el que el bebé pueda nacer antes de tiempo, ¿verdad? Y es todo un problema. Entonces para eso es el control prenatal realmente, para poder saber los papás y el médico que todo va en un adecuado control. Referente a los suplementos, doctora. Los suplementos son muy importantes, hay suplementos que existen ya muy completos para el control del embarazo. La mayoría de los suplementos deben contener el ácido fólico, ¿verdad? Que el ácido fólico es un mineral muy importante, sobre todo para los problemas, se llama de tubo neural, que es a nivel de la columna vertebral del bebé y nos va a ayudar mucho a que no tengamos un problema en esta área. Un adecuado consumo de ácido fólico, un adecuado consumo de omega 3, que también nos va a ayudar en general, es un antioxidante muy importante, que contenga hierro. Una de las enfermedades más comunes en el embarazo es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, la mayoría de los medicamentos contienen hierro también. Y bueno, una serie más de medicamentos como la vitamina C, que nos va a ayudar a prevenir infecciones ahorita de vías respiratorias, ¿verdad? Algo bien importante para toda la mujer que está embarazada, el ácido fólico es lo ideal. A veces lo ideal sería prepararnos previos del embarazo, pero cuando está el embarazo se puede pasar este paso y suplementar mejor. Sí, lo ideal es que el ácido fólico se consuma con tiempo de anterioridad. Lo ideal serían 3 meses previos al embarazo, tener ya un consumo adecuado de ácido fólico para poder tener las reservas adecuadas y que ya podamos prevenir esto, porque si empezamos a tomar el ácido fólico ya embarazadas, probablemente nos vamos a saltar ya la etapa más importante, que es cuando ocurrió ya la formación de la columna del bebé. Pues por eso es tan importante que el ácido fólico sea previo. Porque se dice que los primeros 3 meses son los de riesgo, o mayor riesgo, vaya. Los primeros meses es donde más hay riesgo de tener un aborto, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en estos 3 meses pueda haber una deficiencia de una hormona que se llama progesterona, y esta hormona es la que está llevando a una adecuada implantación del bebé. Entonces, si tenemos una deficiencia de progesterona, que normalmente es por el cuerpo lúteo, es un quistecito que está produciendo a nivel del ovario esta hormona, en los primeros 3 meses, digamos que la placenta del bebé no es suficiente todavía para tener esta producción de progesterona, y es cuando puede haber esta deficiencia. Entonces, en los primeros 3 meses, nosotros podemos saber si tienen este problema y poderla suplementar con la hormona que falta, que es la progesterona, para ayudarles a que lleven un mejor embarazo. Referente a la alimentación, me imagino que esto va de la mano. ¿Cómo hacemos para que esté una buena alimentación? Alimentos que dicen que no debemos de consumir, por ejemplo, los crudos cuando estamos embarazadas. ¿El por qué? ¿Cuáles son esos productos que es preferible quitarlos durante el embarazo?
En cuestión de la alimentación, pues hay muchos tabús, ¿verdad? Ajá, de que no debemos sí. de consumir algunos alimentos y pensamos que normalmente las cosas crudas. Y realmente sí tiene sentido porque pues los alimentos crudos vamos a tener más riesgo de lo que es una intoxicación alimentaria en general y no sería lo ideal tener una intoxicación en el embarazo por el hecho de la deshidratación, utilizar antibióticos y demás. También porque se contienen algunos metales, sobre todo el pescado, el salmón y todo esto. Y todo lo que sobre todo son alimentos como el sushi, que a veces están crudos, ¿verdad? O que dicen que están solamente con limón, ¿no? Y todas esas cosas, sí se deben de evitar. Sin embargo, los mariscos en general, si están cocidos, se pueden consumir sin problema. La cosa era más lo crudo. Lo crudo, exactamente. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos, cuando no es el primer embarazo? Bueno, pues yo creo que mucho. Para no hacerlos, digo. Yo creo que errores todo el mundo cometemos, ¿verdad? Y inclusive las ginecólogas que también sabemos de esto, pero bueno, yo creo que aquí lo más importante es que sí saber que el embarazo es una etapa, digamos, muchas veces dicen, no estás enferma, pero sí es una etapa en donde la mujer cambia por completo su estado físico, ¿verdad? Los requerimientos en cuestión del sueño son diferentes, en la alimentación también. Entonces vamos a ser pues mujeres que necesitamos descansar más, que necesitamos tener un reposo adecuado, que debemos tener mejor alimentación, ¿verdad? Si tenemos una rutina de ejercicios muy pesada, pues hay que disminuirla en algunas ocasiones. Y todos esos cambios, yo pienso que al principio que no sentimos tan embarazadas, porque todavía el embarazo es pequeño y no tenemos el abdomen que se nos nota, podemos cometer el error de confiarnos y pues llevar una vida normal en donde ya tenemos que tener más cuidados. Algo también muy importante, ahorita mucho que el ejercicio, ¿se puede hacer ejercicio durante todo el embarazo o ya llega un punto que es delicado y mejor evitarlo o modificarlo? Sí es recomendable el ejercicio y de hecho es bastante indicado que tengamos un adecuado ejercicio, sobre todo cardiovascular, lo que es usar a lo mejor irte a caminar, la bicicleta, la elíptica. Sí se debe de evitar algunos ejercicios que sean muy pesados, sobre todo cosas que tengan que ver con el abdomen, como abdominales. La gente que está acostumbrada a hacer rutinas de ejercicio muy pesadas, donde levantan peso muy importante, todo eso, sentadillas, abdominales y cosas que tengan que ver con un esfuerzo abdominal grande, se deben de evitar. Pero sí se puede hacer ejercicio cardiovascular, se puede hacer pesas moderadas también. Si es una paciente ya atleta, en donde está acostumbrada a un alto rendimiento de ejercicio, puede continuar a hacerlo de una manera, digamos, moderada también, pero sobre todo una paciente que no está acostumbrada a hacer ejercicio y que justo quiere empezar en el embarazo, bueno, pues esas pacientes sí tienen que empezar de una manera gradual y cuidarnos. En las pacientes donde no se recomienda el ejercicio son pacientes que sufren amenaza de aborto. O sea, en un embarazo no debe haber, por ejemplo, sangrado, no es normal. Entonces, en cualquier paciente que tenga datos de amenaza de aborto, sangrado o cólicos, dolor o contraccioncitas que creamos que pueda haber un problema con el bebé, en esos casos sí se debe de evitar el ejercicio. Entonces, esos son como focos de alarma, lo que dice usted. Sí, son focos de alarma que si tenemos, sobre todo los primeros 3 meses, estos datos, sangrado, mucho cólico, mucho dolor pélvico, en algunos casos el dolor y los cólicos pueden ser normales, pero el sangrado nunca es normal. Entonces son datos para ir a acudir a tu ginecólogo y que valoren si estás presentando algo mejor, una amenaza de aborto, porque pues en ese momento si nos damos cuenta a tiempo, pues podemos hacer muchas cosas todavía, ¿verdad? Hay que decir también que la ciencia está muy avanzada, ¿no?, en este aspecto. Sí, las cosas han cambiado mucho y también la cuestión de cómo nosotros realizamos los estudios por ultrasonido. El ultrasonido ahorita es muy avanzado, en donde podemos ver desde un embarazo muy pequeñito, si bien vemos que todo va normal o si vemos que desde el ultrasonido algo no vemos adecuado, como para poder orientar a la persona y decir, ¿sabes qué? Creo que puedes tener un desprendimiento, un hematoma o algo con tu bebé, necesitas reposo, necesitas tal medicamento y poder prevenir algo que pueda llegar a algo grave. Y hablando de los ultrasonidos, han avanzado tanto. ¿Qué diferencia ha habido durante todos estos años en los ultrasonidos? Porque vemos hasta se les ve las caritas, 4ª dimensión. Ya no sé, yo me quedé como en la 3ª, no sé ahorita en qué va, doctora. En la 4D. Ah, la 4D, sí. A ver. La diferencia del 3D y el 4D, que a veces tenemos tanta duda, es que la 3ª dimensión pues es cuando podemos ver la cara, pero el 4D es que podemos ver movimientos del bebé. Okay. Entonces la gran diferencia, se ve igual la imagen, pero podemos verlo en tiempo real, como decimos.
y muchas veces nos gusta mucho, y ahorita hay muchos lugares en donde específicamente vas a ver la carita, cómo se está moviendo el bebé, te toman video, foto y demás. Está muy muy bonito todo eso, la verdad. Sin embargo, realmente no es lo más importante para ver pues problemas, para ver malformaciones o para ver un problema con un bebé. Ese tipo de ultrasonidos se llaman estructurales, en donde hay doctores que ven embarazos de alto riesgo, sobre todo perinatólogos, que esos ultrasonidos ven la anatomía interna, los órganos, los vasos, cómo le llega la circulación a través de la placenta a ese bebé, y eso sí nos puede predecir muchos problemas como preeclampsia en el bebé, o un problema de restricción del crecimiento, que no esté creciendo adecuadamente. Ese tipo de ultrasonidos sí son sumamente importantes y han cambiado muchísimo a cómo se hacían hace años ahorita, ¿no? Son ultrasonidos muy avanzados donde podemos predecir todo eso. Algunas tablas que nos hacen ya por las medidas que hacemos nos dan el riesgo inclusive de lo que pueda presentar la paciente. Entonces, pues sí se ha cambiado mucho todo. Esos temas, por ejemplo, la diabetes gestacional que de repente se presenta en el embarazo, ¿a qué se debe? ¿Y se puede controlar para llevar un fin de embarazo bien? Todas las mujeres que cursamos embarazo podemos tener enfermedades, tanto la diabetes del embarazo como la hipertensión. Sin embargo, sí hay factores de riesgo en las mujeres, y sobre todo es mujeres que ya tienen cierta predisposición a tener problemas en la resistencia a la insulina, en la glucosa, mujeres en donde ya tienen cierta obesidad o sobrepeso, pero pacientes a lo mejor normales en donde tienen un aumento de peso muy exagerado, ¿verdad? Lo normal es que deberíamos de subir de 10 a 12 kilos en un embarazo, y muchas veces pues tenemos gente conocida que suben 20 kilos o más, ¿verdad? Que a veces lo normalizamos, pero no es realmente lo normal. En esas pacientes con un aumento de peso tan importante y tan exagerado es cuando más problemas de la glucosa puede haber. Y eso se puede diagnosticar normalmente alrededor de la semana 26-28. Hacemos un estudio que se llama carga rápida de glucosa, que nos ayuda a ver cómo se metaboliza la glucosa o el azúcar en nuestra sangre, y eso nos puede ayudar a ver o a diagnosticar una diabetes a tiempo. Pero sobre todo los factores de riesgo serían la obesidad, el sobrepeso, el aumento exagerado del peso en el embarazo, son los factores más importantes. Por eso hay que cuidar mucho el peso durante el embarazo. Por eso es tan importante el peso, porque si una paciente con mal control puede tener mucho más riesgo de diabetes. Algo importante, bueno, vamos a hablar también de la lactancia, que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Que a veces tenemos al bebé y que no baja la leche. Estos términos, ¿a qué se debe? ¿Nos podemos preparar también con la lactancia? Sí podemos preparar, sobre todo en saber qué es lo normal y qué no es lo normal, saber que también la lactancia se debe dar de una manera natural, ¿verdad? Muchas veces escuchamos tanta información ahorita, las mujeres, en las redes, en los programas, en todos lados, de las influencers, que a veces no son tan influencers positivamente, sinceramente, o no saben tanto, y vemos y queremos hacer lo que hacen las demás mujeres, y hay gente que tiene muy buena producción de leche, hay gente que tiene menos producción. Entonces creo que se debe llevar de una manera natural. Creo que si tienes una lactancia en donde estás bien estresado y bien preocupado y bien nervioso, menos vamos a lograrlo, ¿verdad? Sí hay gente que inclusive se dedica a hacer asesorías de lactancia, en donde dicen exactamente cómo tenemos que acomodarnos al bebé, cuánto tiempo, qué es lo normal, digamos, que deben consumir. Pero aquí lo importante sería saber que más o menos al tercer día es cuando se lleva el golpe de leche, se llama, que empieza la producción adecuada, y ya ahí hay una mejor producción de leche, porque los primeros 3 días son complicados. Normalmente no, la producción de leche se tiene que complementar a veces con fórmula, o inclusive a veces con agua, ¿verdad? Porque los bebés a veces no tienen suficiente leche. Pero también saber que los primeros días de los bebés el consumo de ellos es mínimo, su estómago es muy pequeñito, entonces tampoco estar tan estresadas de que los primeros días tengan que tomar tanta leche, porque pues va a ser proporcional a cómo vayan creciendo. Sí, y nos preocupa a final de cuentas, porque las que fuimos mamás, el famoso calostro. ¿Qué es el calostro, doctor? Bueno, el calostro es la primera leche que sale, las primeras horas, sobre todo después del nacimiento del bebé. Se caracteriza porque es una leche más amarilla y más espesa, y es muy poquita, ¿verdad? Pero ese calostro es bien importante porque es lo que tiene más anticuerpos para los bebés. Pues aunque sean unas gotitas, como dicen, esas gotitas valen oro, ¿verdad? Son muy importantes. Entonces el calostro contiene muchos anticuerpos para los bebés. Entonces es importante ahora sí el poder apoyar y llevar de la mano también esta etapa.
Claro, saber que cuando ya estemos en esta última etapa, la etapa final del embarazo, ya irnos preparando con a lo mejor sí leer algunos artículos de esto, con tu mismo ginecólogo que te oriente. Muchos hospitales ya tienen las asesorías en lactancia, muchas enfermeras que ya están en la cuestión de obstetricia saben también muy bien cómo orientar a las mujeres, pero saber desde que nace el bebé y te lo llevan a cuarto y lo ves desde el principio, tratar de intentar pegarte tu bebito, aunque sean 15 minutos de cualquiera de los dos lados, para estimular con eso, ellos al hacer la succión, estimulan la producción de oxitocina y la producción de leche. Entonces, desde las primeras horas empezar a hacer esto para que poco a poco vaya llevándose mejor la producción. Por eso digo que te pegues al bebé para que vaya motivando. Todo lo que ahorita es como el parto humanizado, ¿sí?, y el apego materno y todos estos términos que se han dado ahora nuevos, que están muy bonitos, no hablan más de que sea muy temprano el apego del bebé, que no lo tengamos cerca, porque el tener cerca al bebé, en nuestro cerebro se va a producir las hormonas, en este caso se llama oxitocina, que nos va a ayudar a que esta leche se esté produciendo. Eso es tan importante con eso. Y también a nivel del bebé hay muchos estudios que dicen que esto les favorece también en su adecuado desarrollo, el que sientan el apego con la mamá. Esta revolución hormonal que se da durante todo el embarazo y cuando culmina y lo tenemos, ¿cómo queda la mujer? Es bien importante que sí, saber que ya después de que nace el bebé, es un cambio en el cuerpo muy importante, en donde tenemos nuestras hormonas a tope y de repente nace el bebé, sacamos bebé, placenta y todo, y inmediatamente empiezan a bajar las hormonas, y es muy importante que se den los cambios hormonales y también la depresión posparto, que es una cuestión que a veces la sabemos y a veces no, y es todo este cambio hormonal que sufrimos las mujeres. Y también otra cosa importante es que saber a veces de ser el centro de atención una embarazada, tu bebé, tu embarazo y todo, el centro de atención cambia por completo ahora el recién nacido, ¿verdad? Pero 100%. Entonces también emocionalmente para las mujeres es un cambio, obviamente queremos al bebé y lo queremos abrazar y pues es la cosa más linda que nos puede haber pasado, pero también como que decimos, bueno, aquí estoy yo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que de un día a otro ya nadie me hace caso? Entonces, pues creo que también es importante estar muy pegados con la mamá, ¿no? La familia, el esposo, que sepan que obviamente el recién nacido es la cosa más bonita que hay, pero también la mamá, ¿verdad? Todos los cambios que está teniendo. Los primeros días son los más complicados, la primera semana, tanto hormonales como fisiológicos. Nuestro cuerpo cambia mucho, saber que también eso va a ser temporal, los cambios en el cuerpo, va a haber aumento en el abdomen, la piel la vamos a ver más aguadita y más flacidita, pero todo eso se va a ir recuperando con el tiempo, así que darle tiempo a todo a su tiempo, estar calmadas en eso y enfocarnos en lo que realmente es importante, que estar bien, ¿verdad? Bien alimentadas, bien dormidas y con un bebé que esté alimentado y sano. Y bien dormida, eso sí es complicado, los que hemos tenido hijos. La depresión por parto, ¿cómo saber que tengo esta depresión? ¿Es una tristeza normal? ¿Andamos llorando? ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente el que lo distingue o lo puede decir es la pareja, el esposo, ¿no? Sí, pero aquí en cuestión de depresión postparto realmente es el tiempo que tenemos ya de depresión. Porque sí es normal las primeras semanas o el posparto tener cierta depresión o cambio. Es normal. Es normal por el cambio hormonal, es esperado totalmente. Inclusive que a veces las pacientes me dicen, doctora, ¿por qué si quiero mi bebé y todo, pero la verdad es que, no sé, siento que es algo raro, ¿no? Como que todavía no le tengo el amor que creía que le iba a tener. Pues es que es una persona extraña que estás conociendo y que vas con el tiempo también agarrando más amor y más cariño. Es normal, ¿ok? Eso es totalmente normal. A veces lo que vemos en las redes, en los videos, todos, no es lo normal, hay que saber que nadie te dice estas cosas, pero es normal que poco a poco, a veces el apego es más rápido con la mamá, con el papá, porque la mamá pues tienes un apego ahí interno todo el tiempo y el papá, aunque lo vivas de cerca, es una persona que no es ajena a tu cuerpo totalmente, ¿no? Y a veces el apego paterno es un poquito más tardado, pero se da también. Y en la depresión es más bien el tiempo, que ya vemos que pasa el posparto, a lo mejor 2-3 meses más y se sigue una depresión profunda. Entonces estamos hablando de una depresión en donde sí ocupamos tal vez un medicamento antidepresivo incluso o una terapia adecuada para poder ayudar a la paciente a salir de esto. Vemos que pasa, nace el bebé, hormonalmente hay un tratamiento después, o es depende, o hay alternativas naturales, no sé. Mira, todo es natural en el sentido del cuerpo, el cuerpo es muy sabio y poco a poco vamos a ir recobrando
nuestros niveles hormonales que teníamos previos al embarazo, pero lleva su tiempo. Pero en el caso de que una mujer después del parto y ya pase tiempo, a lo mejor 3, 4 meses, sigamos con un estado depresivo y muchas cosas, sí se puede dar una terapia hormonal. Ya sobre todo en las pacientes que veamos que no tienen una lactancia como tal, porque la mujer lactando no se puede a veces hacer tantas cosas en cuestión de medicamentos y de hormonas, pero se puede dar terapias inclusive psicológicas, ¿no? Que no afectarían ni nada. Y eso es importante durante la lactancia. Digo, lo ideal, ¿cuánto tiempo es dar la lactancia y qué no debemos de consumir? Mira, la lactancia siempre se recomienda que no sean alimentos irritantes. Si todo lo que tenga mucho chile, muchos condimentos y todo esto nos puede dar cierta acidez, y también muchas veces empiezan a decir, es que mi bebé tuvo cólico, y lo empiezas a asociar por algún alimento que consumiste. Cada mujer y cada bebé a lo mejor van a ser diferentes en cuestión de qué le da un coliquito, un gasecito, qué le causa reflujo, pero en general es los alimentos que tengan muchos irritantes, mucho chile. Por eso a veces las embarazadas sufren tanto que no pueden consumir el chile que quieren, y las salsas y todo esto, cosas que a veces te producen gas. Por ejemplo, a veces el consumo pues de cosas que producen gas, como las legumbres, los frijoles, todo esto, que a veces les pueden causar mucho cólico a los bebés también. Los lácteos en algunas pacientes que son intolerantes. Entonces el pediatra es el adecuado en cuestión de lo que es consumo para la mamá. En la cuestión de la lactancia, los pediatras son los que más nos pueden orientar exactamente qué alimentos, porque si pensamos que un bebé desde pequeño tiene intolerancia a la lactancia, la mamá tampoco debe consumir lácteos. Entonces, pues eso tendría que ser un pediatra que nos apoyara, pero sí. Y yo creo que es una etapa muy bonita el embarazo, pero siempre hay que guiarse de un profesional, ¿no? Para poder tener un término de embarazo lindo, sin problemas. Claro, es bien importante saber que a veces no podemos solas, aunque pensamos que hay mucha información en todos lados y que ya por eso creemos que ya sabemos todo, porque así ahora todo es así, ¿no? Pero la verdad es que para eso existe el ginecólogo, para llevar el control adecuado, para eso existe un pediatra que nos puede asesorar en el control del niño sano y en la lactancia. Para eso también hay mujeres que ven ahora lo de la lactancia también. Hay también lo que se llama la fisioterapia para poder llevar un embarazo y un parto normal. Son ejercicios que nos pueden ayudar a prepararnos, y bueno, existe mucha gente que se dedica a esto y que nos puede ayudar de una mejor manera para llevar un embarazo normal. Perfecto. Y bueno, para todas las personas que están viendo, si tengan alguna pregunta, alguna duda, así para que la resuelva la doctora, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Pregunten, aprovechen. Aprovechen que está la doctora. Yo creo que sí es importante, ¿no? Tener todos estos puntos para llevar un buen embarazo, y siempre guiados de un profesional, ir mes con mes con la ginecóloga, ¿no? Sí. Saber que el control es mensual. Probablemente al final del embarazo es un poquito más constante, ¿verdad? Y si una paciente que veamos que ocupa más cuidados, a veces nosotros indicamos que el control sea más seguido, ¿no? Pero lo normal es que sea una vez al mes. Eso sería lo ideal, una vez al mes, y si se pueden, ahora sí, preparar para el embarazo, pues mejor hacerlo 3 o 4 meses antes, ¿no? Claro, saber ya con tu ginecólogo. A veces llegan conmigo ya sabiendo que traen el deseo del embarazo, y desde ahí empezamos la suplementación, ¿verdad? El ácido fólico, el omega, la vitamina D, todo lo que puedan requerir para cuando empiece el embarazo estén muy bien. Entonces tenemos el bebé. ¿Hay suplementación después de tener al bebé? Ya por último. Se puede seguir las mismas vitaminas prenatales que estamos usando, pero sí sería muy importante complementar con calcio también, que sí por la lactancia a veces podemos tener cierta deficiencia, y bueno, pues ahora sí que lo que cada mujer vaya necesitando, ¿no? Pero en general sí es muy buena idea estar suplementadas en la lactancia. Ok, pues muchas gracias a la doctora Claudia Sepúlveda. ¿Algo que quisiera agregar para toda la gente que nos está viendo, doctora? Pues saber que nada más es una etapa muy bonita, es una etapa, digamos, que debemos vivirla con naturalidad. A veces siento que hay tantas presiones de la vida, y que si qué va a ser el bebé, y si el baby shower, y bueno, de todo, que perdemos realmente la esencia de lo importante del embarazo y del bebé, del nacimiento, ¿no? Y todo esto. Entonces, saber que hay que vivirlo de una manera bonita, de una manera plena, y también darse sus tiempos de descanso, saber que es una etapa que debemos vivirla bien, ¿verdad? Con bienestar, porque todo lo que vivimos emocionalmente también puede afectar a nuestro bebé. Entonces, saber eso también para poder estar y vivir un adecuado embarazo. Así que muchas gracias a la doctora Claudia, muchas gracias a ustedes, y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión, y gracias obviamente a Liverpool, gracias.